Hola. Buenos días, tardes o noches. Les saluda su monarca, trayéndoles un nuevo video. Aclaratoria importante. Los derechos de las imágenes y la música utilizados pertenecen a sus respectivos autores. La narrativa, el guión y el desarrollo de esta historia son de mi total autoría. Sin más que decir, comencemos. Había pasado poco más de media hora desde la última reacción. El ambiente en la sala era una mezcla de murmullos nerviosos y debates intensos. Mientras algunos alumnos se preguntaban si la villana Fumiko Kenjaku había logrado salirse con la suya al final, otros, como los villanos, ya estaban dándole vueltas a cómo implementar lo que habían visto en sus propios mundos, especialmente en la creación de nuevos Nobus. Yuki, por su parte, seguía en su zona de confort, terminando de comer con total tranquilidad. No se preocupaba por qué universo poner a continuación. Después de todo, ese era trabajo de su pelirrojo. De pronto, un estruendo sacudió la sala. Las puertas del cine fueron abiertas de par en par con una fuerza violenta. Un grupo de 3 personas entró, rompiendo la calma. «Ábranse, perras, que ya llegó la mera mera», exclamó Keresa, entrando con una sonrisa radiante y modelando como si estuviera en una pasarela de alta costura. Solo le faltaba una música de fondo para completar su entrada triunfal. «Dios, dame paciencia con esta mujer», murmuró Antares mientras entraba justo detrás. Pero no venía solo. Pegada a su brazo como un alacrán estaba Kusetsu, quien no parecía tener intenciones de soltarlo. «Kusetsu, ¿podrías soltarme ya? ¿En serio, llevas así desde que salimos de la otra sala? Por favor». «No y no. Se está muy cómodo aquí», respondió Kusetsu con un tono alegre y despreocupado, aferrándose aún más. El elenco de BNA observaba la escena con una mezcla de confusión y asombro. Los alumnos se preguntaban quiénes eran esas mujeres y qué relación tenían con su anfitrión. Mineta, al ver a las 2 bellezas que acababan de llegar, parecía estar al borde de un cortocircuito mental, pero el ambiente cambió cuando los ojos de Yuki se fijaron en la mujer que colgaba del brazo de Antares. A la rubia le tembló un ojo y su sonrisa se volvió peligrosamente tensa. Antares, habló Yuki con una voz que no llegaba a ocultar su irritación. ¿Podrías explicarme quién es ella?, preguntó, fusilando a Kusetsu con la mirada, ya que a Keresa ya la conocía. «Oh, ella es Kusetsu», respondió Antares con una mirada plana y resignada. «Traje a otro elenco a un cine diferente para que reaccionaran, pero ella decidió quedarse aquí conmigo. Y no olviden que ella ya estaba muerta en su universo, aunque Antares-sama la trajo de vuelta a la vida», añadió Keresa con naturalidad. «¿Otra vez, en serio?». Yuki soltó un suspiro seco. «¿Cómo te encanta revivir gente, pelirrojo? ¿Y tú, Keresa, por qué no lo detuviste?». Los héroes y villanos miraban todo con cautela. La entrada de Keresa les había puesto los pelos de punta. Por un segundo, sintieron su poder como un peso físico sobre sus hombros. Aunque Kusetsu no emitía esa misma presión, irradiaba una vibra de peligro que no podían ignorar. Mina fue la valiente que rompió el silencio del grupo. Señor Antares, qué bueno verlo, pero parece que viene muy bien acompañado hoy». «Sí, sí», secundó Agakure desde su asiento. «¿Quién iba a decir que usted era todo un rompecorazones?», añadió mirando la tensión entre Yuki y Kusetsu. Ara, con que estos son los que estuvieron aquí desde antes», dijo Kusetsu con una sonrisa juguetona. «¿Desde antes?», repitió Zero con duda. «No entiendo a qué se refiere, señorita». «Kusetsu, solo Kusetsu», aclaró ella. «Me refiero a que personas de mi universo también estuvieron en este lugar teniendo sus propias reacciones». «Hay más gente reaccionando aquí», exclamó Kaminari, el Pikachu de Temu, visiblemente sorprendido. Antares soltó un suspiro largo. «Sí, hubo otro elenco, pero ese grupo ya regresó a su universo. Ya vieron lo que tenían que ver». «Fue tan lindo ver sus caras», sonrió Keresa, para luego notar que todos la miraban fijamente. «Oh, mis modales». Se inclinó con elegancia. «Un gusto, soy Keresa, la monarca de las plagas y reina de los insectos. Compórtense bien conmigo si no quieren acabar sirviendo de nido para mis hijos», terminó con una sonrisa tétrica que hizo que más de uno tragara saliva. «¿Otro monarca?», murmuró Spinner. «Pensé que solo existía él», señaló a Antares. Keresa soltó una carcajada. «Oh, no, mi querido lagarto del desierto. Somos muchos más, por supuesto. Pero», miró a Antares con respeto, «él es nuestro soberano. Nuestro líder.
Finalmente, Yuki logró despegar a Kusetsu del brazo de Antares, ignorando los pataleos de la otra mujer. Sí, monarcas, aunque no esperaba que vinieran a este sector, comentó Yuki. Pensé que se quedarían en sus islas. Aburrimiento, querida. El aburrimiento los hace salir de sus escondites, respondió Antares mientras tomaba asiento en su trono. Teresa, con un simple gesto, creó un trono más pequeño justo al lado de su señor, mientras Yuki se sentaba a la derecha de Antares, manteniendo a Kusetsu a su lado para vigilarla de cerca. El director Nezu, manteniendo la compostura, decidió intervenir. Dijeron que la señorita Kusetsu es de otro universo y que su elenco ya volvió. ¿Eso significa que nosotros podríamos volver al nuestro pronto? No, fue la respuesta seca y tajante de Antares. La sala se quedó en silencio. El monarca ni siquiera los miró mientras continuaba. Y no me importan sus quejas. No los traje porque los necesitara, sino porque quise. Y hasta que yo decida lo contrario, se quedan. Una mínima fracción de su poder se filtró en la sala, lo suficiente para que todos sintieran que el aire se volvía pesado y difícil de respirar. El elenco asintió con una resignación forzada. Estaban aprendiendo mucho, sí, pero el recordatorio de que estaban allí por el capricho de un ser superior les dejaba un sabor amargo. Ya era hora de que esto pasara, comentó Yuki. Me estaba dando miedo que no se quejaran. Después de todo, los sacamos de su mundo sin preguntar. Sí, bueno, ¿a quién le importa eso? A nosotros no, dijo Teresa con desdén. En medio del silencio, Mr. Compre se ajustó la máscara y lanzó una pregunta que llamó la atención de varios. Tengo una duda, si la señorita Kusetsu se quedó aquí y no volvió a su mundo, ¿eso significa que cualquiera de nosotros podría quedarse si así lo quisiera? Antares lo miró fijamente antes de responder. Sí. Pueden quedarse si quieren. Siempre y cuando no causen problemas en mi hogar, son libres de permanecer. Y por favor, nada de señorita. Solo Kusetsu, añadió ella sonriendo. Lo dicho por el monarca dejó a muchos pensando. Algunos alumnos se miraron entre sí, pero fueron los villanos en las sombras quienes empezaron a considerar la idea de empezar una nueva vida lejos de sus fracasos. Para ser un vigilante de universos, te importan muy poco los habitantes de esos mismos universos, comentó Azo, analizando la fría actitud de Antares. Ante todo, soy un monarca, respondió Antares con una voz que resonó en toda la sala. Mi deber es la destrucción, tal como indica mi título. Hago esto de vigilante solo por puro aburrimiento, destruir mundos se vuelve repetitivo después de unos cuantos milenios. Mientras el eco de las palabras de Antares aún vibraba en la sala, el elenco de Boku no Hero procesaba la cruda realidad de su situación. En la sección de los alumnos, el ambiente era pesado, una mezcla de impotencia y asombro. Bueno, esto fue, Momo Yaoyorozu buscaba desesperadamente una palabra que no fuera aterrador, pero su mente se quedó en blanco. Revelador, completó Uraraka, con una expresión sombría que rara vez se veía en la mochi. Ese maldito pelirrojo, masculló Bakugo, hundido en su asiento con los brazos cruzados, sus ojos echando chispas de pura rabia contenida. Esto no es de hombres, sentenció Kirishima, golpeando el reposabrazos con un sonido seco, su frustración vibrando en el aire. No pueden simplemente tenernos aquí como prisioneros de lujo. Ya se sospechaba esto, ¿no? Intervino Yui Kodai con su habitual tono monocromático, aunque sus ojos escaneaban la sala con cautela. Voy a estar de acuerdo con eso, añadió Melissa Shield, aferrándose al brazo de su padre. ¿O acaso ya olvidaron la forma en que nos trajeron? Nunca fuimos invitados, fuimos reclamados. En una escala general, concluyó Shoto Todoroki con una frialdad analítica, no somos absolutamente nada contra ellos. Somos como hormigas mirando a un gigante decidir si nos pisa o nos alimenta. Unos metros más allá, la tensión entre los profesionales no era menor. Suéltame, Ryukyu. Gruñó Mirko, forcejeando con su amiga en un esfuerzo inútil. Voy a demostrarle que nadie, absolutamente nadie, obliga a Mirko a quedarse en un lugar donde no quiere estar. Rumi, cálmate. Refutó Ryukyu, usando toda su fuerza para contener a la heroína conejo. ¿Qué piensas hacer? ¿Golpearlo? Saldrás muerta tú antes de que él siquiera parpadee. Sé razonable por una vez. Olmig suspiró, su forma delgada pareciendo aún más pequeña bajo las luces del cine. ¿Qué situación más tensa?, murmuró el antiguo símbolo de la paz. ¿Qué esperabas, Toshinori? Respondió Aizawa con su habitual tono seco.
Desde que llegamos, nos han mostrado seres que en nuestra sociedad serían catalogados como monstruos o villanos de nivel apocalíptico. Antares no es un héroe. Creo que a estas alturas ya quedó claro que no es alguien precisamente bueno. Pero tampoco es alguien malo, intervino el director Nezu, acariciando su mentón con curiosidad. Es alguien neutral. Mira a ambos lados, el bien y el mal, con la misma indiferencia. Somos piezas de un tablero que él simplemente disfruta observar. En el sector de los villanos, la reacción era distinta. No nos pueden tener aquí para siempre. Seremos los próximos en jugar al juego del calamar. Gritaba Duice con su doble personalidad. A mí no me molesta tanto, comentó Toga, balanceando sus piernas con alegría. Tenemos comida gratis y algo con que entretenernos. En la base siempre era todo muy aburrido. Shigaraki, rascándose el cuello con irritación, miró sus manos. Si tan solo nuestros quirks funcionaran aquí. No te desesperes, Tomura, dijo Olforuan con esa voz pausada y manipuladora. Aunque nos tengan aquí para su propia conveniencia, han surgido ideas fascinantes para mejorar a los Nomus. No todo el tiempo invertido es desperdicio. Mientras tanto, en las sombras más profundas del cine, dos figuras conversaban en voz baja, lejos de los oídos de los demás. ¿Qué opinas de lo que dijeron los monarcas?, preguntó una mujer cuya identidad se perdía en la oscuridad. Fue esclarecedor, respondió un hombre con voz grave. Pero también es algo bueno para ti, ¿no crees? Puede ser, admitió ella. Quedarme aquí significaría una nueva vida. Un comienzo desde cero. ¿Y tú? ¿No querrías lo mismo? Jeje, no. Yo debo seguir con mi deber de eliminar a los falsos héroes, respondió el hombre. La mujer lo miró por un largo segundo y simplemente asintió. Sabía que no podía cambiar esa convicción. En el centro de mando, la dinámica de los anfitriones era casi cómica si no fuera por el poder que desprendían. Yuki mantenía a raya a Kusetsu con su Shikigami que la rodeaba como una serpiente, impidiéndole lanzarse sobre Antares. Keresa observaba todo con una sonrisa divertida. Ahí te quedas. Hablaré contigo seriamente después de esta reacción, Kusetsu, sentenció la hechicera rubia. No es justo. Yo solo quería estar a su lado. Protestó Kusetsu, forcejeando inútilmente con la invocación. Ja 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 ja, Keresa soltó una carcajada. Bueno, Antares-sama, usted realmente atrae a mujeres interesantes. No digas nada, Keresa, suspiró Antares, frotándose las sienes. ¿Y qué verán ahora, mi soberano?, preguntó la reina de los insectos, recuperando la compostura. Digamos que volveremos a mis inicios, respondió Antares. ¿Inicios? Yuki se quedó pensativa. Algo relacionado con las primeras reacciones, ¿verán de nuevo el mundo de One Punch Man, pelirrojo? Así es, Yuki. Lo próximo que verán será ese universo, comenzando con el capítulo de El Puño de Dios. Yuki sonrió con malicia. Te encanta recordarles que siempre hay seres más fuertes en otros universos, ¿verdad? El Puño de Dios, suena imponente. ¿Qué es eso?, preguntó Kusetsu, asomando la cabeza por encima del Shikigami. Lo verás ahora, sentenció Antares. El monarca dio un aplauso seco que resonó como un trueno en toda la sala, captando la atención inmediata de cada héroe, alumno y villano. Bien, comencemos con esto. Oh. ¿Y ahora qué basura veremos?, exclamó Monoma con su tono burlón y arrogante, aunque sus manos temblaban ligeramente. Pues verán a Garou. El puño de Dios, anunció Keresa con una sonrisa que prometía caos. ¿Garou?, murmuró Izuku, pasando las hojas de su libreta a toda velocidad. Aquí está, exclamó al encontrar la página. ¿Qué encontraste, Midoriya?, preguntó Hirou, inclinándose hacia adelante. El nombre ya lo habíamos escuchado en las reacciones anteriores sobre los héroes de clase S de ese mundo. Era el cazador de héroes. Al escuchar ese nombre, un escalofrío recorrió la espalda de muchos. Recordaron la imagen de un hombre peliblanco luchando contra todo y contra todos, pero lo que más les hizo estremecer fue el recuerdo fugaz de una forma aterradora. Un cuerpo hecho de galaxias y vacío cósmico. No, no veremos esa forma otra vez, ¿verdad?, preguntó Mineta, temblando como una hoja. Recuerdo un poco, añadió Tsuyu, con el dedo en su mentón. Era el poder que le entregó God. Bien, parece que ya refrescaron la memoria, concluyó Antares.
Pero por si acaso, vamos a verlo de nuevo. Con un gesto de queresa, la pantalla gigante se encendió, bañando la sala con una luz azulada y cósmica. Adentro de la pantalla. Cuentan las leyendas que para ser el hombre más fuerte y mejor, debes vencer al puño que se volvió contra Dios, el puño de Dios. Afuera de la pantalla. La pantalla se iluminó, pero no mostró el brillo de una ciudad ni el colorido de un desfile de héroes. Lo que el elenco vio fue un paisaje de pesadilla. Un terreno yermo, cubierto de cráteres tan profundos que parecían cicatrices en la tierra, humo negro elevándose hacia un cielo oscurecido y un silencio que pesaba más que cualquier estruendo. Era un lugar donde la vida parecía haber sido borrada de la ecuación. Entonces, unas palabras aparecieron en el centro de la imagen, grabándose en la mente de todos los presentes. Para ser el hombre más fuerte y mejor, leyó Davi en voz alta, con una sonrisa cínica que denotaba su interés por el concepto del poder absoluto. Debes vencer al puño que se volvió contra Dios, completó Shigaraki, rascándose el cuello con una intensidad frenética. La idea de una rebelión contra una entidad divina parecía encender una chispa de envidia y admiración en sus ojos rojos. El puño de Dios, repitió All for One, dejando escapar una pequeña risa llena de malicia. ¡Qué título tan poético! Me pregunto qué clase de voluntad se necesita para portar algo así. En la sección de los héroes, el horror era tangible. Todo ese lugar está completamente destruido, murmuró Metros Lady, cubriéndose la boca con una mano. Como heroína que solía causar daños colaterales por su tamaño, ver una devastación de esa magnitud la hacía sentir pequeña. Debe ser la consecuencia de la guerra entre héroes y monstruos que vimos anteriormente, analizó Kamui Watts, tratando de mantener la calma profesional, aunque sus dedos de madera crujían por la tensión. Si lo recuerdan, el nivel de poder en ese universo ya era absurdo antes de esto. Midnight apretó los dientes, mirando las ruinas en la pantalla con una tristeza profunda. Sabíamos que había una guerra, pero mirar ese lugar, parece el fin del mundo. No quedó nada por lo que luchar. Solo queda seguir viendo, sentenció el Gesot, manteniendo su mirada fija en la pantalla con una concentración absoluta. Pero entonces, ocurrió. Fue solo un segundo, un parpadeo, un error en la percepción visual. En medio de la desolación de la pantalla, todos vieron una figura. No era un hombre normal. Su cuerpo parecía contener el vacío del espacio mismo, con nebulosas y galaxias ardiendo en su interior. Un escalofrío colectivo recorrió la sala de cine, desde el alumno más joven hasta el villano más veterano. Fue una visión de Garou cósmico, y aunque desapareció tan rápido como llegó, el aura de peligro absoluto que desprendía dejó a la sala en un silencio sepulcral. Adentro de la pantalla. Ya puedo partir todas las tejas, viejo. Mis golpes son perfectos. Y ahora me encuentro con esto, es un héroe este calvito. Mi maldad no discrimina, yo mismo te haría añicos. ¿Por qué? Para ser el mal absoluto he de ganar. Y así este sucio mundo podré dominar. Desde pequeño ningún héroe nos salvó. Por eso no quiero parar hasta que sufra mi dolor. Pero yo me he visto pocas veces superado. Y ahora de esta situación ¡cállate! Para ganar dejé todo de lado y pierdo ante un poder mayor. Yo quiero morir mucho más si pierdo así. Prefiero que sea mi fin. Pero gracias a Dios me volví a levantar. El mal acaba ya de comenzar. El mal acaba ya de comenzar. Será mejor que huyáis de él. El miedo cósmico va a renacer. La parte de mí se ha ido y no piensa volver. El mismo Dios ha sido quien me dio el poder para ganar. Claro, he llegado despertado. Bárbaro. El monstruo ya no es humano. Afuera de la pantalla. La pantalla se llenó de un estruendo ensordecedor. Lo primero que captaron las retinas del elenco fue a Garou, en su imponente forma de monstruo, partiendo a la mitad a un 100 pies de proporciones colosales con un movimiento que desafiaba la física. ¿Qué, carajos? Balbuceó Bakugo, sus ojos abiertos de par en par. Él sabía de potencia, pero eso era otro nivel de destrucción pura. Ese monstruo fue cortado con un simple golpe de karate, murmuró Izuku, su mano temblando mientras intentaba, por puro instinto, anotar algo en su libreta, aunque sus pensamientos iban más rápido que su lápiz. Ese golpe fue perfecto, añadió Itsuka Kendo, asombrada.
Como experta en artes marciales, reconoció la técnica impecable detrás de la fuerza bruta. Era una ejecución técnica magnífica, elevada a un nivel divino. Saitama también está ahí, señaló Mina Asido, notando la figura calva que permanecía imperturbable ante el caos. Con que quiere convertirse en el mal absoluto, comentó Endeavor con voz grave, analizando la oscura resolución de Garou. En la pantalla, Garou se lanzó contra Saitama con una furia renovada, pero el héroe calvo, por puro reflejo, lo mandó a volar con un movimiento casi perezoso. La rabia de Garou alcanzó un punto de ebullición, y su cuerpo comenzó a mutar, creciendo y retorciéndose en una forma aún más monstruosa y masiva. Mierda, no para de hacerse más fuerte, soltó Zero, sintiendo un sudor frío recorrer su nuca. Tú también sufriste por culpa de los héroes, susurró Shigaraki. En sus ojos rojos brillaba una chispa de comprensión absoluta. El dolor de la infancia de Garou resonaba con el suyo. ¿Quieres gobernar el mundo para que esos héroes sientan el mismo vacío que tú sentiste? Entiendo ese odio. Como siempre, los héroes son el problema, añadió Gaby. Aunque sentía cierta simpatía por la causa de Garou, no pudo evitar lanzar una mirada de reojo cargada de veneno hacia Endeavor. Vaya. Las escenas de la pelea pasan demasiado rápido, apenas puedo seguirles el ritmo con la mirada, exclamó Ida, ajustándose los lentes con frustración. Por lo poco que se ve, Saitama sigue siendo superior, analizó Reiko Yanagi con su tono etéreo y calmado. La batalla dio un giro emocional. Garou, superado y frustrado, comenzó a gritar que lo mataran. ¿Está pidiendo que lo maten? ¿Por qué llegaría a ese extremo? Preguntó Snipe, confundido por la falta de instinto de supervivencia. Orgullo, respondió Mr. Compress, ajustándose el guante. Para alguien como él, la derrota total es peor que la muerte. Prefiere dejar de existir antes que aceptar que no puede ganar. Justo en la pantalla se escuchó: yo quiero morir mucho más si pierdo así. Eso es llevar el orgullo a un nivel superior, comentó Setsuna Tokage a su amiga Kinoko. Luego, miró a un lado. Oye, Kendo, ¿cómo está Ibara? Ya sabes, están hablando sobre Dios. Está muy tranquila, en realidad, respondió Kendo en voz baja. Creo que después de ver a tantos seres catalogados como deidades en estas reacciones, ha dejado un poco de lado su obsesión con que Dios es el único. Está procesando todo con mucha madurez. De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando la pantalla mostró a Garou mirando al cielo. Las palabras vibraron en el aire. Pero gracias a Dios, me volví a levantar, el mal acaba de comenzar. Y fue ahí, donde God lo convirtió en su heraldo, murmuró Present Mic, sintiendo que se le erizaba el vello de los brazos al ver la nueva forma del miedo cósmico. ¡Su puta madre! Gritó Bakugo, levantándose de su asiento por puro impulso. La pantalla mostró una explosión generada por Garou de tal magnitud que el rubio quedó en shock. Esa explosión era lo suficientemente grande como para borrar una ciudad entera o más. En ese instante, la presión en la sala cambió. No era solo visual. Una atmósfera pesada y asfixiante emanó de la pantalla, obligando a muchos a hundirse en sus butacas. Algunos sintieron que sus propios cuerpos pesaban toneladas. Es sorprendente que puedan soportar siquiera una pizca del poder de Garou cósmico, comentó Keresa con una sonrisa divertida. No están sintiendo todo su poder, solo una fracción, aclaró Antares desde su trono, con voz gélida. Si soltara la presión real, posiblemente ninguno de ustedes saldría vivo de esta habitación. Debo decir que no esperaba esto, pero es sumamente divertido, añadió Kusetsu, observando las reacciones de terror con curiosidad infantil. Dejó atrás su parte débil. Sorprendente, habló All for One, aunque su tono tenía un matiz de fastidio al sentir cómo la presión de la pantalla aplastaba su cuerpo. Miedo cósmico, un nombre espléndido para un poder tan absoluto. El heraldo ha despertado, sentenció Olmig, con la mirada fija en el horror que emanaba de la imagen. Ja. Ese es el poder que necesito para acabar con esta sociedad de una vez por todas. Exclamó Shigaraki, riendo con una locura renovada. De repente, la presión disminuyó y el elenco pudo volver a respirar con normalidad. No quiero volver a sentir eso nunca, susurró Tsuyu, temblando. Su instinto de rana le gritaba que el peligro era de nivel de extinción. No era la única. Aquellos con quirks de base animal eran los más afectados por el pánico instintivo. Mirko, Nezu, Tokoyami, Ryukyu y Spinner temblaban visiblemente, incapaces de apartar la mirada del depredador cósmico en la pantalla.
Uraraka abrazó con fuerza a su amiga Tsuyu. Nejire hizo lo mismo con su maestra Ryukyu y con Mirko, intentando darles apoyo. Toga, con una inusual nota de preocupación, le preguntó a Spinner si se encontraba mejor, mientras Shoji ponía una mano reconfortante en el hombro de Tokoyami. Midnight, por su parte, se acercó al director Nezu, quien intentaba recuperar su compostura tras el golpe de miedo primario. Adentro de la pantalla. Gracias. Tengo un poder capaz de atravesar galaxias. Mi flujo de energía está fuera de lo lógico. El heraldo ha despertado, ya está vivo el terror cósmico. Lo veo todo, veo a través de vosotros. Tus poderes son los míos y van con fuerza del cosmos. Ataques nucleares, explosión de rayos gamma. El mundo tiene miedo y Garou el modo Saitama. Soy el mal absoluto, por fin. Los se caen al suelo mientras solo lloro estrella. Tu amigo intenta detenerme aquí, pero solo murió de la forma más bella, arrancando su corazón. Toma esto, quizás hace que ahora sí te pongas serio. En la palma de mi mano el sabor del universo. Después de tanto tiempo ha llegado mi momento. Afuera de la pantalla. Un silencio sepulcral, cargado de una presión invisible, se apoderó de la sala cuando las cifras y la magnitud del poder de Garou quedaron claras. Atravesar galaxias, manipular la materia a nivel subatómico, era demasiado. ¡Santo cielo!, susurraron casi todos al unísono, procesando la idea de un ataque capaz de cruzar el cosmos en un parpadeo. Esto es simplemente absurdo, soltó Aux, con una risa nerviosa que delataba su impotencia. Ese nivel de energía, no hay forma de calcularlo. No es solo fuerza, es el universo mismo golpeándote. Monoma, por su parte, no despegaba los ojos de la pantalla. ¿Está copiando sus poderes?, murmuró, viendo cómo Garou replicaba los golpes de Saitama y los portales dimensionales de Blast. Es como ver mi Kirk, pero elevado a una escala cósmica. No es una imitación, es una evolución perfecta. En la zona de los científicos, el pánico era más técnico. Ataques nucleares. Explosiones de rayos gamma. Exclamó David Shield, pálido como el papel. ¿Cómo es que ese planeta sigue existiendo? El simple hecho de que la atmósfera no se haya encendido es un milagro físico. No solo eso, papá, añadió Melissa, señalando la pantalla con manos temblorosas. El ambiente debe estar saturado de radiación pura. En cuestión de minutos, cualquier ser vivo que no sea ellos caerá fulminado. Es una zona de muerte absoluta. ¿Está llorando?, preguntó Ojiro, notando la incertidumbre y el dolor en la expresión de Garou, incluso bajo esa apariencia de vacío. En las sombras del cine lejos de la luz de la pantalla, dos figuras observaban con una intensidad distinta. Esto escaló de nivel demasiado rápido, ¿no crees, Stein? Habló una mujer cuya silueta revelaba a Lady Nagant. Sus ojos morados brillaban con una mezcla de horror y fascinación. Sí, pero consiguió su cometido, respondió Stein, su voz rasposa cargada de una oscura satisfacción. Los héroes cayeron. Todos ellos. Al final, se convirtió en el mal absoluto que tanto buscaba. Míralo, es el juicio final para los falsos. All for One soltó una carcajada y comenzó a aplaudir lentamente. Espléndido. Simplemente magnífico. Gritó, viendo cómo los héroes de ese mundo caían como moscas por la simple presencia de Garou. El miedo es el mejor maestro, y él lo está impartiendo de maravilla. ¡No! Genos. ¿Por qué?, gritó Mei Natsume, cubriéndose los ojos al ver cómo le arrancaban el núcleo al joven Cyborg. Para ella, ver a una obra maestra de la ingeniería ser destrozada así era un golpe al alma. Ese rostro, intervino Shoto Todoroki, notando el cambio en la pantalla. Saitama está furioso. Nunca lo habíamos visto así. Momo Yaoyorozu levantó la mano, tratando de mantener su compostura de delegada. Tengo una pregunta. Sabemos que God le dio poderes a Garou, pero, ¿podríamos saber exactamente qué es lo que recibió? Chica lista, pensé que no preguntarían, respondió Yuki levantándose, aclarando su voz para dar una clase magistral. Empecemos por la base. Garou fue el discípulo estrella de Silver Fan, el héroe número 3 de rango S. Eso explica la perfección de sus artes marciales, murmuró Bladkin, asintiendo con respeto profesional. Así es, continuó Yuki. Fue expulsado tras darle una paliza brutal a todos los demás estudiantes. Incluso como humano, Garou ya era capaz de enfrentar a héroes de clase S solo con sus habilidades físicas. Fuerza, velocidad, reflejos y una durabilidad que roza lo absurdo. Pero su verdadero atributo es la evolución exponencial.
Se adapta mientras pelea, aprende y copia. Copió el estilo de Watchdog Man, domina el puño de agua que fluye roca aplastante de su maestro y el puño de remolino de acero cortante de Bomba. Es un genio del combate que puede despedazar a un oponente en segundos. Yuki miró a Antares y suspiró. En serio, pelirrojo, no voy a nombrar todas sus técnicas. La lista es más larga que mi paciencia. Entendible, respondió Antares con calma. ¿Prosigo yo o quieres terminar tú? Tómalo tú, pelirrojo, dijo Yuki, sentándose de nuevo. Antares se puso de pie, su sola presencia exigiendo atención absoluta. Todas esas habilidades se amplificaron con sus formas de monstruo, pero al convertirse en el heraldo de Dios, obtuvo capacidades que desafían la existencia misma. Escuchen bien. Manipulación de fuerzas fundamentales. Puede generar fisiones nucleares y brotes de rayos gamma con sus puños. Imitación perfecta. Copió los portales de Blast y creó el modo Saitama, permitiéndole replicar el nivel de fuerza de su oponente en tiempo real. Entendimiento universal. Comprende el flujo de toda la energía del cosmos. Presencia radioactiva. Su cuerpo emite radiación cósmica constante. Todo ser vivo a su alrededor muere o se enferma gravemente en segundos solo por estar cerca de él. Adaptación infinita. No tiene límites. Mientras más luche, más fuerte se vuelve, sin fin. El elenco de Boku no Hero escuchó en un silencio aterrador, procesando la información lentamente. ¿Y todo eso, es solo por un poco del poder de God? Preguntó Agakure, con la voz temblorosa. No quiero ni imaginar cómo será el nivel del propio Dios si su heraldo es capaz de esto. Un escalofrío colectivo recorrió la sala ante la mención del ser que le dio el poder a Garou. Eso no augura nada bueno para ese universo, sentenció Besgeanist, ajustándose el cuello de su traje con nerviosismo. Pero Saitama está resistiendo, murmuró Uraraka con esperanza. Si él puede aguantar todo eso, todavía hay una oportunidad, ¿verdad? Es demasiado que procesar, dijo Kaminari, con los ojos en blanco y el cerebro a punto de cortocircuitarse. Ni lo intentes, Denki, le advirtió Hirou. Se te va a freír el cerebro y esta vez no tendremos a quien culpar sino a tu curiosidad. Kusetsu, desde su lugar, no ocultaba su sorpresa. Wow, debo decir que eso es un poder verdaderamente absurdo. Acostúmbrate, le dijo Keresa con una sonrisa tétrica. Si vas a estar al lado de mi soberano, verás y escucharás cosas mucho peores que esta. Yuki miró al elenco, notando las caras de trauma de los estudiantes y la mezcla de envidia y terror de los villanos. Antares, creo que les fundimos el cerebro y les generamos nuevos traumas. Míralos. Luice, debatiéndose entre sus personalidades, murmuraba. Ese es el poder de un dios. ¿Por qué siguen apareciendo tipos así? Es injusto. Shigaraki, sin embargo, no apartaba la vista de la pantalla. Al final lo lograste, Garou, dijo, viendo a los héroes caídos. Pusiste al mundo de rodillas. Antares dio un fuerte aplauso que rompió el trance de todos. Bien, debemos continuar. Estamos por terminar este segmento. Con esas palabras, el elenco volvió su atención a la pantalla, esperando ver el clímax de la batalla más destructiva que jamás hubieran presenciado. Adentro de la pantalla. El malaca vaya de comenzar. Será mejor que huyáis de él. El miedo cósmico va a renacer. La parte de mí se ha ido y no piensa volver. El mismo Dios ha sido quien me dio el poder para ganar. Claro, el heraldo ha despertado. Bárbaro, el monstruo ya no es humano. Claro. Cuentan las leyendas que para ser el hombre más fuerte y mejor debes vencer al puño que se volvió contra Dios. El puño de Dios. Yo quiero ganar y lo conseguiré, porque tengo un poder total. En este combate alcanzaré la victoria, aunque soy es otra historia. El monstruo ya no es humano, es el puño de Dios. Afuera de la pantalla. El estribillo de la melodía que acompañaba las imágenes resonó en cada rincón del cine. A pesar de la tensión y el horror cósmico que acababan de presenciar, el ritmo logró cautivar a más de uno. Dejando de lado la destrucción y la radiación, hay que admitir que es un buen estribillo, murmuró Hirou, moviendo ligeramente la cabeza al compás, buscando un pequeño refugio en la música tras tanto estrés. Así se habla, mi pequeña oyente. Exclamó Present Mic, tratando de recuperar su energía habitual para animar el ambiente. El ritmo tiene una potencia de rango S, yeah.
En la pantalla, la acción se reanudó con una violencia inaudita. Vieron cómo Garou se lanzaba una vez más contra Saitama, mientras el héroe calvo hacía lo mismo, rompiendo la barrera del sonido en un choque de titanes. Las palabras de Garou vibraron con una convicción aterradora. Yo quiero ganar y lo conseguiré, porque tengo un poder total. En este combate alcanzaré la victoria, aunque eso ya es otra historia. Ese monstruo, ya no es humano, habló Kirishima, con los ojos fijos en la forma galáctica de Garou. Es el puño de Dios, terminó Mina Ashido, abrazándose a sí misma. La imagen de Garou ya no le recordaba a un luchador, sino a un fenómeno natural imparable y despiadado. Mr. Compre se ajustó la máscara y miró hacia los tronos donde se encontraban los anfitriones. Esta función no ha acabado todavía, ¿verdad? Siento que el clímax apenas está calentando motores. Keresa soltó una risita melodiosa. Por supuesto que no, querido mago. Digamos que esto que acaban de ver solo fue el primer acto. La verdadera desesperación, o la verdadera esperanza, está por llegar. Lo que verán a continuación será el segundo acto, sentenció Antares, con una mirada que prometía algo aún más grande. Y se centrará en la persona que tiene la osadía de enfrentar al puño de Dios cara a cara. Toca ver a Saitama, añadió Yuki, cruzándose de brazos con una sonrisa intrigante. El hombre conocido como aquel que es héroe por diversión. Al escuchar esas palabras, un silencio reflexivo cayó sobre el elenco. ¿Héroe, por diversión? Repitió Aizawa, frunciendo el ceño con una mezcla de escepticismo y duda. Para los estudiantes de la UA, que entrenaban día y noche bajo una presión asfixiante, y para los profesionales, que cargaban con el peso de la sociedad sobre sus hombros, la idea de que el ser más poderoso que habían visto hiciera todo eso solo por diversión era algo que simplemente no podían procesar. Con esa incógnita flotando en el aire y la imagen de Saitama reflejada en sus pupilas, la pantalla se fundió a negro. Fin del capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Esta historia continuará.